Tenemos efectivamente una presentación que preparamos para todos ustedes con motivo de una pregunta que surgió en una de estas conferencias sobre el abasto de pollo. Si la presentamos, la exponemos, por favor. Aquí en la primera lámina queremos transmitir básicamente tres mensajes. Uno es que la Secretaría de Economía hace un estudio permanente y detecta condiciones de abasto suficiente en materia de carne de pollo. Abasto que es suficiente para atender las necesidades del consumo nacional de pollo. El segundo mensaje que queremos transmitir es que los precios de la carne de pollo muestran cierta estabilidad e incluso tienen un comportamiento ligeramente mejor que la inflación general que se mide a través del Índice Nacional de Precios al Consumidor. Y el tercer punto que queremos mencionar es que a raíz de una preocupación que se generó por un brote de fiebre porcino africana en China, que se dio el año pasado, hubo una matanza muy grande de animales, de cerdos en China, y se pensaba que eso iba a tener un efecto importante también en la demanda de carne de pollo. Este brote en China no ha tenido ningún impacto en el mercado nacional de pollo. También queremos transmitirles que la Secretaría de Economía monitorea de manera permanente las condiciones de producción, de abasto, precio, para poder reaccionar con oportunidad ante cualquier posible anomalía que se registre. Y en ese sentido, la Secretaría de Economía tiene instrumentos para poder abrir cupos de importación libres de arancel de pollo de algunos países con los que no tenemos tratado de libre comercio. En la siguiente lámina podrán observar cómo son las fuentes de abasto que tiene el país. México consume alrededor de 4 millones de toneladas anuales de pollo, 4.010.000 para ser exactos, y de ese consumo prácticamente el 86% se satisface con producción nacional. Esa es la barra color azul que ustedes pueden ver de su lado izquierdo. La segunda fuente de abasto, que también es muy importante, son las importaciones que se realizan de Estados Unidos y básicamente son importaciones de pierna y muslo de pollo. La tercera fuente de abasto, que es la gráfica que tienen en color gris, son menos de 100,000 toneladas anuales y esas vienen fundamentalmente de Brasil, un porcentaje elevado viene de Brasil, uno menor es de Chile, con quien también tenemos un tratado de libre comercio, y esas importaciones se han realizado al amparo del cupo de importación que teníamos vigente hasta el 31 de diciembre del año pasado. En la siguiente lámina podrán observar esta misma distribución en términos porcentuales. Quiero destacar que el consumo de pollo en México se abastece en un 86% con producción nacional, es decir, tenemos una capacidad para atender la mayor parte de las necesidades de pollo del país. 12% del consumo se abastece con importaciones de Estados Unidos y precisamente al amparo del Tratado de Libre Comercio, esas importaciones se realizan libres de arancel. Y el 2% restante, como les decía, fundamentalmente viene de Brasil y de Chile. Las importaciones de Brasil son fundamentalmente de pechuga de pollo y en un porcentaje menor de alas. Entonces, esto configura el abasto que tenemos para el consumo nacional. En la siguiente lámina
tienen un cuadro donde pueden observar cómo son las variaciones del precio del pollo y de acuerdo con la información que reporta el INEGI, el Índice Nacional de Precios al Consumidor, tiene un componente específicamente sobre pollo y ahí podemos observar que en la primera quincena de enero de 2020 el precio del pollo disminuyó en 2.34% con respecto al cierre de 2019. Esta cifra también se puede, en términos anuales, el incremento en el precio del pollo es de 1.97%, es decir, primera quincena de 2020 con respecto a la primera quincena de 2019. Ambas cifras son mejores que las variaciones que ha tenido el Índice Nacional de Precios al Consumidor. Es decir, las variaciones en los precios del pollo son menores que las variaciones que tiene el Índice General de Precios al Consumidor. El índice, el INPC, en la primera quincena de este año tuvo una variación de 0.27% con respecto al cierre del año pasado, y ese 0.27% se compara con el 2.34%, que fue una disminución en el precio del petróleo, en el precio del pollo. Y también tenemos una variación anual en el precio del pollo de 1.97%, que se compara favorablemente con el incremento que tuvo el INPC general, que fue de 3.18%. Finalmente, me gustaría comentarles el nulo efecto que tuvo el brote de fiebre porcino africana en el mercado nacional. Reiterar que la producción de pollo en el país creció a una tasa de 4.2% el año pasado. También señalar que Estados Unidos sigue siendo un proveedor confiable de pollo. Como vimos, una parte importante de las importaciones viene de ese país. México representa un cliente estratégico para la Unión Americana y por eso podemos ver en la tercera viñeta que no ha habido un desplazamiento del pollo de Norteamérica hacia China y en ese sentido el mercado nacional sigue funcionando de una manera adecuada. Gracias. Muy bien. Adelante. Con su permiso, señor presidente. La presentación que voy a hacer yo es relativa a la Ley de Confianza Ciudadana que recientemente se aprobó. La idea básica de la ley ya la ha expresado el señor presidente desde la época de transición y la idea es que al confiar en los ciudadanos nosotros estamos ayudando a construir una comunidad y a fortalecer la confianza que debe existir siempre entre ciudadanos y gobierno. Entonces, la primera lámina explica el elemento central de esta ley, que es la creación de un padrón que se llama Padrón de Confianza Ciudadana, padrón único lo llama la ley. La ley, como ustedes saben, se publicó el 20 de enero y la idea del padrón es que aquellos ciudadanos y empresas que quieran inscribirse tengan una forma fácil de inscribirse en línea. Es un padrón basado en la buena fe, no es un instrumento de fiscalización ni es un instrumento para aumentar la carga de los ciudadanos, sino para ayudarles y facilitarles el cumplimiento de las obligaciones y para darles el beneficio de la confianza en relación sobre todo con los inspectores. Se complementa con un registro público de inspecciones e inspectores que se va a desplegar en paralelo al padrón para que la gente haya transparencia sobre quiénes son los inspectores, desde luego salvo los que estén reservados por razones de seguridad, y para que haya transparencia de cuáles son las inspecciones que existen. Hoy día no existe este registro, se están creando de manera paralela y a través de este sistema, el padrón de confianza, se van a poder reportar cuando haya, disculpe, gracias secretaria, cuando haya regulaciones obscuras, de tal manera que podamos trabajar con las dependencias y entidades para aclararlas en materia de inspecciones o cuando haya actos de corrupción generalizados en esto. El padrón, esta es la pantalla de acceso, el padrón se va a habilitar el próximo 20 de febrero, ahorita estamos en pruebas,
es un formulario muy sencillo. Los campos obligatorios que están establecidos en la ley de confianza son básicamente el nombre, si es una empresa, su representante legal, su domicilio, su actividad. Hay una serie de preguntas opcionales que nos pueden ayudar a darle a empresas y ciudadanos que se registren la posibilidad de conocer más sobre las inspecciones, las autoridades que los puedan reportar y a facilitarles a mejorar el nivel de formalización o regulación que tienen. Los ciudadanos o empresas firman, después de llenar estos datos, firman una declaración bajo protesta de decir verdad que están en cumplimiento de sus obligaciones regulatorias y fiscales. Como les digo, la idea de esta declaración es que de buena fe las personas que sientan que están en cumplimiento lo firmen y así lo hagan. Evidentemente habrá algunos candados ahí para que si hay alguna persona malosa, digamos, estas constancias tengan una nulidad, pero el 99.99% de la gente que lo recibe recibirá su constancia y estará registrado en el padrón de confianza ciudadana. La siguiente lámina vemos la otra parte, que es la parte de las autoridades. Todas las autoridades, por la ley de mejora regulatoria, están obligadas a registrar sus inspectores e inspecciones para que tengan los ciudadanos y las empresas esta transparencia, y las autoridades federales sujetas a la ley de confianza. Hay algunas excepciones generales, las fiscalizaciones de ingresos sobre hidrocarburos, lavado de dinero, etcétera, pero las que están sujetas deben iniciar un proceso para suscribir convenios en los cuales ellas darán la lista de las inspecciones que se suspenderán, aquellas que por tipo de usuario sean menos riesgosas, las que vayan a los usuarios de menos riesgo se puedan suspender de manera inmediata si así los desean las entidades y dependencias, y incluso aquellas que estén exceptuadas pueden adherirse a los convenios y a las fórmulas que están establecidas en la ley de confianza. Si vamos a la siguiente lámina, los criterios, la ley habla de la selección estratégica, es decir, las inspecciones no desaparecen totalmente, incluso en aquellos casos que se suspenden habrá elementos aleatorios como sorteos en los cuales se podrá elegir a algunas de las personas que serán inspeccionadas. Cuando estas personas estén en el padrón de confianza van a recibir el beneficio de un acompañamiento. Nosotros vamos a estar dándole seguimiento desde la Secretaría de Economía a través de la CONOMER a estas inspecciones para ver que se hagan con la regla, y en aquellos casos que estas personas inspeccionadas salgan bien de la inspección, además, como fue la idea del señor presidente cuando lo presentó, recibirán un reconocimiento del propio presidente de la República como personas cumplidas de la regulación. Entonces, esta es básicamente la idea y los elementos principales de la ley. Con eso se materializa una propuesta que hizo el señor presidente desde la campaña y que pasó por las dos cámaras del Congreso y fue aprobada y publicada el pasado 20 de enero. Gobierno de México.